Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo módulo de teoría de la computabilidad, en este caso el módulo número 12, donde analizaremos el problema de la detención, una demostración intuitiva de por qué este problema es insoluble, y introduciremos también algunos conceptos de reducibilidad. Entonces, en este módulo vamos a plantear o vamos a arrancar con un problema central en las ciencias de la computación, que es lo que se conoce como halting problem, ¿sí? El problema de detención de una máquina de Turing. Es muy importante tener en claro cómo se enuncia este problema, ¿sí? El problema de una detención, el problema de detención de la máquina de Turing, conocido como halting problem, el problema de la parada, el problema de la detención, etcétera, tiene diferentes nombres alternativos, se enuncia de la siguiente forma. Dada una máquina de Turing T arbitraria y una cadena alfa arbitraria, ¿existirá un algoritmo que determine si T se detiene comenzando en el estado inicial, ¿sí? Ese sub 0 que tenga la máquina de Turing, con la cadena alfa en la cinta? Bueno, este problema es insoluble, ¿sí? Es decir, no hay manera de elaborar un algoritmo que resuelva este problema de decisión conocido como halting problem. Y este es un resultado central en las ciencias de la computación que tiene numerosas implicancias que, bueno, vamos a ir viendo en los módulos sucesivos. Vamos a detenernos a pensar qué estamos planteando acá. Lo que estamos diciendo es que a mí me dan, lo que puedo imaginar es que tengo una máquina de Turing T, una cadena alfa, ¿sí? Que es el input asociado a esta máquina de Turing, y yo podría pensar en desarrollar un cierto algoritmo, ¿sí? de detención máquina de Turing, que tome las quíntuplas de la máquina T y la cadena alfa y me devuelva si la máquina T se detiene o si cicla, ¿sí? Turing demostró que este algoritmo no existe, ¿sí? Resultado central en ciencias de la computación, como dijimos antes, con lo cual, al no yo poder contar con este algoritmo, no puedo saber a priori, sea cual sea el lenguaje de programación con el que yo trabaje, si me dan un cierto programa con un input arbitrario, si ese programa se va a detener o no, o si va a caer en un ciclo infinito. ¿Sí? No tengo una técnica, no tengo un algoritmo, no tengo un procedimiento efectivo para poder llegar a responder a esa pregunta. Vamos a ver una intuición de la demostración y vamos a comentar brevemente también por qué se llega a este resultado desde un punto de vista formal, ¿sí? A los fines de lo que es el examen final de esta materia, lo que requerimos mayormente es conocer la intuición de la demostración, dado que la demostración ya más formal se basa en conceptos que vimos anteriormente y quizás sean un poco más abstractos. Entonces, yo voy a suponer, por el absurdo, que el problema tiene solución. Entonces, imaginemos que si el problema tiene solución, yo puedo escribir el algoritmo que estoy buscando, ejecutar y siempre parar, al cual yo le doy, ¿sí? Una máquina P como dato de entrada, una entrada E, ¿sí? Y voy a simular a P sobre la entrada E, ¿sí? P aquí representa programa, ¿sí? O máquina de Turing arbitraria, y E me representa el input de ese programa. Res me representa la respuesta que yo obtengo como dato de salida del algoritmo. Si P se detiene con la entrada E, la respuesta res que yo voy a recibir va a ser que sí. Si P entra en un ciclo infinito, que es el otro caso que puede suceder, este algoritmo, ejecutar y siempre parar, me va a decir tu máquina de Turing T no se detiene. Por lo tanto, me responde que no. Con lo cual, con este algoritmo mágico, ¿sí? De alguna manera ejecutar y siempre parar, me dan una máquina de Turing y yo miro si esa máquina se detiene para un cierto input o entra en un ciclo infinito. ¿Sí? Entonces, estamos asumiendo que P es una descripción codificada de la máquina de Turing. Está escrita en alguna notación y la puedo pensar como el nombre asociado a la máquina o la máquina en sí. ¿Sí? Recordemos que ambos conceptos los usamos de forma indistinta. Entonces, en particular, si la entrada que yo le doy a este algoritmo es la misma máquina, ¿sí? Pienso a la misma máquina como input de sí misma, yo podría ejecutar y siempre parar de P con entrada P, porque la cadena alfa puede ser una cadena cualquiera, y obtener una cierta respuesta. En este caso, el algoritmo ejecutar y siempre parar me va a decir si la máquina P se detiene comenzando en el estado inicial con la cadena P en la cinta como input. ¿Sí? Entonces voy a considerar un algoritmo particular que cicla infinitamente en ciertos casos. ¿Sí? Vamos a ver cómo suponer la existencia de este algoritmo ejecutar y siempre parar me lleva a un absurdo. Imaginemos que tenemos un algoritmo diagonal, ¿sí? Un procedimiento diagonal que realiza lo siguiente. Diagonal invoca dentro de un repetir hasta a ejecutar y siempre parar. Y ejecutar y siempre
parar, ¿qué hace? Toma como input lo que diagonal recibe, que es una codificación de una máquina de Turing, y sobre la misma cadena que recibió, ejecuta esa máquina de Turing. Es decir, la máquina de Turing se ejecuta usándose a sí misma como input. Y me devuelve una cierta respuesta. Ahora, la forma en que yo armo el procedimiento de diagonal es tal que ejecutar y parar, si la respuesta que me devuelve es que esta máquina X cicla sobre X, ¿sí? O sea que la máquina no se detiene, voy a poder salir del ciclo repetir. Si la máquina se detiene al ejecutar sobre sí misma y me devuelve que sí, nunca voy a salir de este ciclo repetir. Entonces observemos que este procedimiento diagonal realiza una acción de espejo en relación a lo que hace ejecutar y siempre parar. ¿Sí? Notemos entonces, diagonal se detiene, si solo si ejecutar y parar responde que no. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando la máquina X cicla al ejecutarse con su propio input. Y diagonal va a ciclar infinitamente, va a quedarse dando vueltas en el repetir hasta, si solo si ejecutar y siempre parar me responde que sí. ¿Y cuándo ejecutar y siempre parar me responde que sí? Cuando la máquina X se detiene. ¿Sí? En consecuencia, de forma resumida, podemos decir que diagonal se detiene si la máquina X cicla al ejecutarse sobre sí misma. Y diagonal cicla infinitamente si X se detiene. Todo esto, hasta ahí no hay ningún inconveniente, suponiendo que existe el procedimiento ejecutar y siempre parar. Pero ¿qué sucede? Si diagonal puede tomar como input cualquier programa, ¿sí? En particular, diagonal puede tomar como input su propio código, ¿sí? En cuyo caso llegamos a una situación absurda. ¿Por qué? Porque si diagonal toma como input su propio código, el repetir hasta va a invocar a diagonal tomando su propio código como input y dando una respuesta. Si yo realizo esto, diagonal se va a detener, si solo si ejecutar y siempre parar me responde que no. ¿Y cuándo ejecutar y siempre parar me responde que no? Cuando diagonal, ejecutado sobre diagonal, ¿sí?, caiga en un ciclo. Lo cual resulta absurdo, porque lo que yo estoy haciendo es resolver diagonal con input diagonal. Entonces, diagonal con input diagonal se debe detener. Si ejecutar y parar me responde que no, que equivale a decir que diagonal con input diagonal cae en un ciclo infinito. Si lo miro al revés, también caigo en una situación absurda. Diagonal va a ciclar infinitamente, si solo si ejecutar y siempre parar me responde que sí, que quiere decir que diagonal con input diagonal se detuvo. En otras palabras, lo que va a quedar es que diagonal escrito en verde, ¿sí?, que es este procedimiento, se va a detener si la invocación que estoy haciendo acá cae en un ciclo infinito, y va a entrar en un ciclo infinito si la invocación que estoy haciendo se detiene. Pero la invocación que estoy haciendo corresponde a resolver este mismo código que tengo acá, ¿sí? Esta situación absurda provino de asumir que ejecutar y parar existe, ¿sí?, que existe un algoritmo que me responde siempre que sí o que no. Como vemos en este caso, si yo tomo esa suposición, llego a una situación absurda, ¿sí?, por un problema de autorreferencia, ¿sí?, como estamos viendo acá. La solución del procedimiento diagonal con input diagonal queda asociada a una invocación con diagonal input diagonal, donde en un caso obtengo una cosa y en el otro obtengo lo contrario. Con lo cual podemos concluir que el problema de la detención es insoluble. Para aquellos que tengan interés en analizar la demostración desde un punto de vista más técnico, ¿sí?, o los que tengan un punto de vista de interés más matemático, presentamos en las transparencias que siguen, no lo vamos a ver en total detalle ahora, la demostración formal de por qué esto realmente sucede así, ¿sí? Es decir, yo puedo definir un cierto lenguaje H de máquinas M que se detengan sobre un input W, ¿sí?, un lenguaje recursivo enumerable siguiendo los conceptos que vimos en el módulo anterior, porque la máquina universal de Turing que ejecute cadenas de este lenguaje se va a detener cuando W sea aceptada por M. En particular me puedo preguntar si ese lenguaje H es recursivo. Si lo fuera tendría que existir una máquina violeta M0, ¿sí?, que decide si M se detiene al procesar W, ¿sí?, y esa máquina M0 resolvería el problema de la detención. Entonces yo puedo suponer, ¿qué pasa si yo siempre puedo decidir por sí o por no? Si supongo que H es recursivo, va a pasar en particular que si considero una máquina, un subconjunto, ¿sí?, del lenguaje H, que son las máquinas que aceptan sus propios nombres, ¿sí?,
también tendría que ser recursivo. ¿Sí? En definitiva, si este lenguaje es recursivo, el complemento también lo es por el teorema que vimos anteriormente, y el complemento justo me remite a un conjunto similar, ¿sí?, al conjunto NRE, que correspondía al conjunto codificado de nombres. ¿Sí? Por lo tanto, estamos llegando a una situación análoga a la del procedimiento diagonal. ¿Por qué? Porque nos queremos preguntar si el complemento que estamos considerando, que por teorema sabemos que tiene que ser recursivo, podría ser recursivo o no, este conjunto CH1, ¿sí?, complemento de H1. Entonces, el razonamiento original de Turing siguió un poco el diagrama de componentes que tenemos acá. Tenemos un complemento que debería ser recursivo. Si analizo entonces este conjunto CH1 para ver si es recursivo, voy a llegar a una situación absurda. ¿Sí? CH1 se puede demostrar que ni siquiera es recursivo enumerable, porque si supongo que existe una máquina M estrella, ¿sí?, que hace que CH1 sea recursivo enumerable, se va a detener para cadenas que pertenecen a CH1, no necesariamente se va a detener para cadenas que no pertenecen a él, y una vez más volvemos a caer en una situación absurda, tratando de analizar si el nombre de esta máquina M estrella pertenece o no al conjunto CH1. Como dijimos antes, no vamos a entrar en muchos detalles técnicos aquí, porque bueno, ya es un poco algo que excede los conceptos que estamos introduciendo en la materia, pero simplemente para que vean que los elementos anteriores tienen una razón de ser. Entonces, si yo quiero analizar la pertenencia, ¿sí?, del nombre de M estrella al conjunto CH1, puedo pensar que este nombre asociado a M estrella va a pertenecer a CH1 si M estrella no acepta la codificación de M estrella. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a un absurdo, porque por definición de conjuntos recursivos enumerables, si M estrella la aplicamos a este nombre, lo que va a pasar es que el código o el nombre asociado a M estrella va a pertenecer a CH1, solo si M estrella acepta a su propio nombre, ¿sí? Con lo cual llego a la situación de que entre esta afirmación que tengo acá y esta afirmación que tengo acá, tengo dos sentencias que son contradictorias. ¿Sí? Debería pasar que M estrella no acepta su nombre, debería pasar que M estrella acepta su nombre. ¿De dónde viene todo este razonamiento absurdo? De suponer que M sub 0 existe, que es la máquina mágica, que resuelve el problema de la detención. Luego M sub 0 no existe y el problema es insoluble. ¿Sí? O sea que esta es una manera alternativa de pensar el halting problem, ¿sí? La manera que vimos con ejecutar y siempre parar antes es más intuitiva y más fácil de recordar. En definitiva, nos encontramos que el problema de la detención es un problema ligado a los algoritmos y todo aquello que es computable con máquinas de Turing. En particular, lo que vamos a ver es que si pensamos en otros formalismos alternativos, ¿sí?, las funciones recursivas parciales, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, también van a tener el mismo problema. ¿Sí? Es decir, que si pensamos que hay distintas formas de computar cosas utilizando máquinas, y las máquinas de Turing representan lo más poderoso que puede haber, y las máquinas de Turing tienen un cierto problema, ese mismo problema se va a ver presente en otros formalismos alternativos. ¿Sí? Porque si eso no sucediera, los formalismos no serían equivalentes. Y la máquina de Turing, estamos asumiendo, es el formalismo más poderoso que existe a partir de la tesis de Turing-Church. ¿Sí? Por lo cual hay que tener presente que este problema va a aparecer en otros formalismos, ¿sí? Mencionamos aquí uno, que son las funciones recursivas parciales. En otros formalismos va a aparecer con otros formatos, ¿sí?, con otro sabor, pero vamos a tener la misma situación. O sea que este es un resultado importante a remarcar. ¿Sí? El halting problem es algo que concierne a las máquinas de Turing, pero tiene su correlato, ¿sí?, su correspondencia en otros formalismos alternativos que vamos a ir presentando en los módulos sucesivos. Nos vamos a detener ahora, en unos últimos minutos, antes de concluir la primera parte de este módulo, en lo que es el concepto de reducibilidad. ¿Sí? Para probar que un problema de decisión es insoluble, se debe probar que no existe un algoritmo para realizar una cierta tarea particular. Y hay una técnica que se conoce como reducibilidad de problemas, reducir un problema a otro, que se utiliza utilizando como punto de referencia el halting problem, que es un problema que se conoce como insoluble. Para hacer una analogía de lo que es la reducción de un problema a otro problema que conocemos, podemos pensar que si yo quiero calcular una función f de x con un cierto x natural, y quiero pensar si esta función es soluble,
a partir de las reglas de la aritmética yo puedo reducir los números que tengo acá a una expresión más sencilla y encontrarme que el denominador es un 0, lo cual la división no está definida, y por lo tanto el cómputo de esta función va a ser insoluble. ¿Sí? Algo análogo vamos a hacer con problemas asociados a máquinas de Turing. ¿Sí? Vamos a utilizar el concepto de reducibilidad, que es el que vamos a presentar a continuación. Los problemas de decisión los podemos pensar de la siguiente manera. ¿Sí? Yo tengo un cierto dominio asociado a un problema, por ejemplo, ver si un número es primo o no, y tengo instancias asociadas al problema PD, ¿sí? Problema de decisión. Entonces, el problema PDI en este caso es un cierto problema de decisión que podría ser, por ejemplo, dado un número n primo, n natural, existirá un número m mayor que n, tal que m también sea primo. ¿Sí? Yo aquí estoy tomando un n como input, ¿sí? Y va a haber diferentes instancias para este mismo problema que van a depender de cuál es el n que estoy tomando como input, que es un cierto primo. Cada instancia corresponde a un puntito verde de los que tenemos acá. Los problemas que son solubles son aquellos para los cuales cualquier instancia que yo correspondo, para todos ellos puedo encontrar una solución. ¿Sí? Y los problemas que son insolubles son aquellos que, dadas las condiciones de una instancia cualquiera del problema, yo no puedo asegurar que la solución vaya a poder ser encontrada. Entonces, dados dos problemas, uno verde y uno naranja, ¿sí? Problema 1 y problema 2, vamos a decir que el problema verde se reduce al naranja. Si el algoritmo usado para resolver el problema naranja lo puede usar para construir una solución para el problema verde. Problema verde se reduce a naranja, lo vamos a representar con esta flechita inclinada. Podemos pensarlo de la siguiente manera. Yo aquí tengo un algoritmo de decisión para un problema verde, aquí tengo un algoritmo de decisión para un problema naranja, y lo que estamos notando es que parte de este código que yo tengo aquí lo podría insertar en el algoritmo de decisión del problema verde y usarlo para resolver este problema verde. Vamos a pensar un pequeño ejemplo también que nos sirve un poco para analizar en qué consiste esto de que parte de un algoritmo lo uso para resolver otro. Imagínense que yo quiero saber si una cierta fracción es irreducible. ¿Sí? Cuando uno quiere reducir una fracción, ¿qué hace? Se fija cómo encontrar factores comunes en numerador y denominador, tal que yo encuentro un numerador y denominador y no hay un número n natural que divida tanto el numerador como el denominador. Lo reduzco a una fracción irreducible. ¿Cómo sé yo cuando una fracción es irreducible? Bueno, lo hago a partir de ver si el módulo entre el numerador y el denominador me da 0. En el caso de que yo no pueda realizar el cociente, ¿sí? Lo que voy a hacer es no poder reducir más la fracción. Ahora bien, esta misma idea de analizar si una fracción es reducible o irreducible, la podría pensar como que es un concepto que yo utilizo en un algoritmo para reducir una fracción, dividiendo primero al numerador por el máximo común divisor y al denominador por el máximo común divisor. ¿Sí? Que es lo que hacemos cuando simplificamos en una fracción. O sea que la idea de ver si una fracción es irreducible, la puedo pensar como una especie de subproblema dentro de un problema mayor en el cual contemplo la posibilidad de usar la idea de máximo común divisor. Igualmente, esta es una idea un poco, muy intuitiva y simplemente como punto de referencia para pensar hacia dónde estamos yendo. ¿Sí? No vamos a recurrir a conceptos como estos en lo que viene a continuación. Lo que tenemos que pensar es que yo voy a decir formalmente que un problema verde se reduce a una naranja si hay una máquina de Turing M que me toma una instancia cualquiera del problema verde, ¿sí? Y me devuelve una instancia correspondiente asociada al problema naranja. Tal que si yo tengo una cierta instancia que en el problema verde pertenece al conjunto de problemas para los cuales encuentro solución, cuando paso al problema naranja también encuentro solución dentro de ese mundo naranja. Y si la instancia que tomo corresponde a los problemas que no tienen solución, esa misma instancia también se va a corresponder a los que no tienen solución en el problema 2, color naranja. O sea que de alguna manera la reducción lo que me está haciendo es transformando el problema verde a otro naranja, manteniendo la situación de que hay instancias que sean solubles e instancias que no sean solubles. Se cumple en particular la siguiente propiedad. Si tengo un problema verde y un problema naranja, que son problemas de decisión,
el problema verde se reduce al problema, y el problema verde se reduce al problema naranja, y el problema naranja es soluble, es un problema que tiene solución, puedo asegurar que el problema verde también tiene solución. Y hay una segunda propiedad en este teorema que me dice, si el problema verde se reduce al naranja y el problema verde es insoluble, entonces el problema 2 también es insoluble. La primera parte de la demostración, ¿sí?, lo que nos asegura, lo que nos dice es lo siguiente. Supongamos que el problema verde se reduce al problema naranja. Entonces, yo lo que sé es que si hay una cierta instancia verde en el conjunto de instancias solubles, eso va a pasar si solo si hay una instancia naranja correspondiente en el conjunto de instancias solubles naranjas. Hay una máquina de Turing que me está T1, ¿sí?, que me está tomando como entrada una codificación de esta instancia 1 que tengo en el dominio del problema verde y me devuelve una instancia 2 asociada al dominio del problema naranja. Yo sé que el problema naranja es soluble. Por lo tanto, hay una máquina de Turing 2 que toma los elementos que tengo en el dominio naranja y me decide, para esos elementos del dominio naranja, si esa instancia 2 corresponde al conjunto de respuestas sí o al conjunto de respuestas no. ¿Sí? En consecuencia, combinando ambas máquinas T1 y T2, yo puedo saber si la instancia 1 que me dieron pertenece al conjunto sí o pertenece al conjunto no. Y viceversa, la segunda parte de este teorema la podemos demostrar utilizando la combinación del resultado anterior. Yo por hipótesis sé, en este caso, que el problema 1 se reduce al problema 2 y el problema 1 es insoluble. Si supongo por el absurdo, ¿sí?, que el problema 2 fuera soluble, que es lo que queremos demostrar, que si pasa esto, el problema 2 es insoluble. Si supongo por el absurdo que el problema 2 es soluble, por la hipótesis 1 tendríamos una situación en la cual el problema 1 tendría que ser soluble. Pero eso es absurdo porque estamos suponiendo por hipótesis que el problema 1 es insoluble. Nos dice lo contrario la hipótesis. Luego, el problema 2 es insoluble o no soluble, que es equivalente, ¿sí?, que es lo que queremos demostrar. O sea que este resultado de alguna manera es el complemento del resultado anterior. En particular, hay una situación que nos va a servir para lo que vamos a analizar en distintos ejemplos, y es el siguiente corolario. ¿Sí? Si considero el problema de la detención, en particular, ¿sí?, el problema de la detención de las máquinas de Turing y un problema P sub i arbitrario, yo puedo afirmar que si el problema de la detención se reduce al problema P sub i, entonces el problema P sub i es insoluble. Y este es un resultado muy útil para resolver una gran cantidad de problemas de decisión que van a ver en la práctica, apoyados en particular también con un apunte de teoría complementario que ilustra cómo es que esto sucede. ¿Sí? Entonces, volvemos a recordar cuál es el enunciado del problema de la decisión. Dado una máquina T y una cadena alfa, tengo un algoritmo que me permita decidir si T se va a detener, comenzando en el estado inicial con alfa en la cinta. Sabemos que eso es insoluble. Entonces, lo que está pasando cuando realizamos el proceso de reducibilidad, ¿sí?, estamos hablando de que el algoritmo que estamos utilizando aquí lo estamos utilizando como elemento auxiliar para construir esta máquina verde que tenemos acá. Podemos pensar que esta es la máquina verde, que esta es la máquina naranja, y lo que está haciendo esta máquina verde es tomar instancias de problemas y transformarlos en nuevas instancias de problemas en la máquina naranja. ¿Sí? Lo que estamos queriendo decir de alguna manera es que estamos fabricando una máquina nueva, combinando ambas máquinas, para poder resolver a partir de un cierto input la obtención de una determinada respuesta. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es fabricar esta máquina M, ¿sí?, que construimos a partir de las máquinas que traducen el input del problema 1 para un input del algoritmo asociado a la máquina naranja, combinar ambas máquinas en una sola gran máquina. Y este teorema que mostramos entonces anteriormente, es importante ¿sí?, registrar cuál es la relación que se cumple entre la noción de soluble e insoluble. ¿Sí? Si esto es insoluble, esto va a ser insoluble. Si esto es soluble, esto que está acá va a ser soluble. ¿Sí? O sea que tenemos que recordar cómo se verifican ambas implicaciones. ¿Sí? Porque la relación de reducibilidad es un tanto confusa según cómo uno la mire.
¿sí? Para no confundirnos. Mencionamos entonces este corolario y dijimos que era importante para ciertos problemas de decisión. Y en particular lo que vamos a mostrar ahora es un ejemplo concreto que va a estar ilustrado en ese apunte de teoría complementario, donde vamos a demostrar un problema particular utilizando la técnica de reducibilidad. Vamos a mostrar que ese problema ¿sí? es insoluble, usando la reducción como punto de referencia el halting problem. Esto lo vamos a hacer en distintas etapas. Voy a suponer que el problema es soluble, voy a tomar un problema que ya se conozca o que se sepa que es insoluble para la reducción. Voy a hacer un proceso, ¿sí? Una demostración por el absurdo, que me lleve a la conclusión de que si yo resuelvo mi problema usando la hipótesis esta que asociada a una suposición por el absurdo de que mi problema es soluble, llego a la conclusión de que puedo resolver algo que se conoce insoluble, como por ejemplo el halting problem. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar esto con el siguiente problema y con eso vamos a concluir este módulo de hoy. Consideremos el problema P-accept, ¿sí? El problema de la aceptación, que es un problema distinto, parecido pero distinto al problema del halting problem. Dada una máquina T cualquiera, existirá un procedimiento efectivo o algoritmo que decida si T acepta una cadena alfa. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo en este caso? Estamos queriendo ver, ¿sí? Si dada una cierta máquina de Turing que inicia en un estado de C sub 0, quiero saber si esa máquina de Turing se pone a trabajar y en un determinado momento frena en un estado aceptador. Quiero saber si este problema es soluble. Y alguien me dice, bueno, tu problema es parecido al halting problem, que no tiene solución. ¿Sí? Pero el halting problem, ¿qué me dice? Me dice, la máquina T se detiene sobre alfa, toma una cadena como alfa como input, arrancando en el estado C sub 0. Entonces, el halting problem yo lo conozco como problema insoluble. Sé que no puedo saber si la máquina se detiene o entra en un ciclo infinito. Pero aquí me están diciendo si puedo decir si la máquina acepta la cadena alfa o no. ¿Sí? Es un problema parecido, pero diferente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo usamos la idea de reducibilidad para mostrar que esto realmente es así? Yo voy a suponer, en principio, que el problema es soluble. Vamos a ver cómo lo que hacemos ahora es componer máquinas de Turing para mostrar justamente que el problema no tiene solución. Supongamos que yo tengo una máquina X que resuelve el problema de la aceptación. ¿Qué significaría que existe esa máquina X? Significa que existe una máquina X tal que, una máquina universal de Turing, tal que toma una máquina T, toma una cadena alfa y me responde, sí, tu máquina T se detiene sobre alfa, no, tu máquina T, perdón, sí, tu máquina T acepta alfa, ¿sí? Y no, tu máquina T no acepta alfa. Un problema parecido al de la detención, el halting problem, pero diferente. Entonces yo supongo que este problema tiene solución. Si tiene solución, entonces existe la máquina X que me resuelve el problema. Y me retorna sí o no, o 1 o 0, ¿sí? Que es equivalente. La segunda parte del análisis usando reducibilidad consiste en lo siguiente. Yo tengo esta máquina X que me resuelve el problema de la aceptación. Entonces, ¿qué podría yo hacer? A mí me dan como input una cierta máquina T para la máquina X. ¿Podré yo fabricar una máquina Y, suponiendo que tenga la máquina X, que resuelva el halting problem? ¿Sí? En cuyo caso llegaría un absurdo. Resulta ser que esa máquina Y sí la puedo fabricar. ¿De qué manera? Puedo suponer que las quíntuplas que tiene esta máquina X, al algoritmo que representa X, le añado un procesamiento, delta X, alguna modificación, y asumiendo que yo tomo como input una máquina T', la hago pasar por un procedimiento con un algoritmo que transforma T' y la transforma en T, y la cadena alfa la dejo como está. Entonces, la máquina Y que yo quiero fabricar es una máquina que resuelve el halting problem. ¿Sí? La voy a fabricar de tal manera que resuelva el halting problem. Con lo cual estoy en un absurdo, porque si resuelvo el halting problem, está demostrado que esto no tiene solución. ¿Sí? Y el absurdo vino de suponer que existe X que resuelve el problema de la aceptación. Ahora, ¿cómo hago para construir esta máquina Y? La tengo que armar de manera tal que me dé las respuestas del halting problem. Voy a añadir acá instrucciones, como mencionamos antes, que en este caso van a modificar el comportamiento de X para lograr esto que estamos queriendo lograr acá.
Entonces, yo lo que voy a hacer es que la máquina T' que tengo como input para mi máquina amarilla, ¿sí?, va a ser tal que pase todos los estados que recibe a estados aceptadores. ¿Sí? A mí me dan las quíntuplas de una máquina de Turing y me dicen el conjunto de estados aceptadores es S2 y S3. Y este delta X lo que hace es toma las quíntuplas y a todos los estados los pasa al conjunto de aceptadores. Eso es algo que es fácil de hacer porque es simplemente hacer un escaneo de todas las quíntuplas, ir incluyendo elemento por elemento, tomar cada nombre de estado, ponerlo en el conjunto de estados aceptadores. Si yo le hago esta alteración a T' y eso se lo doy como input a X, ¿qué es lo que va a suceder? El input que recibe X son todos estados que si la máquina frena va a aceptar. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que nos queda va a ser una situación como la siguiente. Yo combino estas dos máquinas que se va a comportar de esta manera. La máquina Y amarilla recibe como entrada T' y alfa. La máquina Y utiliza primero delta X a partir de T' y me fabrica T, donde toma todos los estados que tiene T' y los pasa a ser aceptadores. Y ahora se pone a ejecutar T y alfa como inputs para X. ¿Sí? Ingresa a la máquina universal X. ¿Qué va a suceder si X me responde 1? Quiere decir que la máquina T está aceptando la cadena alfa. Pero si la máquina T acepta la cadena alfa, ¿sí?, se está deteniendo sobre esa cadena alfa. O sea que, ¿en qué momento se va a detener? La máquina X va a detenerse con T y alfa, me va a devolver un 1. Si T', si esta máquina inicial que yo estoy tomando como input, se detiene sobre la cadena alfa. ¿Sí? Es decir, T se comporta como T', solo que T se está deteniendo, ¿sí?, porque en este caso T está aceptando. Cada vez que, por supuesto, cada vez que acepto una cadena me estoy deteniendo. Pero en este caso lo que estoy viendo es que justamente si mi máquina X me está devolviendo sí, ¿sí?, me detengo. Como todos los estados son aceptadores, ¿sí?, la máquina resuelve el problema de la aceptación. Lo que está sucediendo es que se detiene en un estado aceptador y cumple con la condición de detenerse. O sea, T' se detiene sobre la cadena. Estoy mirando entonces un lado del halting problem, un lado del problema de la detención. Ese caso es el más sencillo porque todos los estados son aceptadores. Si freno, voy a aceptar, ¿sí?, y si estoy frenando, me estoy deteniendo. ¿Qué pasará si la máquina dice no acepto algo? La máquina X me dice no te acepto la cadena que me diste, alfa. ¿De qué manera puede no aceptar una cadena alfa si todos los estados que tiene son aceptadores? La única manera de no aceptar es que esta máquina X, ¿sí?, no se detenga nunca, ¿sí? Y como la máquina X que yo estoy asumiendo que existe me está dando siempre una respuesta, la máquina me va a dar una respuesta, me va a devolver 0, porque siempre da una respuesta, en el caso en que T' no se detiene sobre alfa. ¿Sí? Si la cadena no es aceptada, ¿sí?, o sea, si yo obtengo un no como respuesta, es porque la máquina T' no se detiene sobre alfa. Recuerden que pasé a todos los estados de la máquina T' aceptadores. ¿Sí? Por lo tanto, la única situación en la que yo me detengo y no acepto sería en la cual T' no se detiene sobre alfa. Entonces, la máquina X, ¿cómo se está comportando? Que me responde siempre, por sí o por no. Me dice que sí, cuando T' se detiene, en todos los estados son aceptadores. Me dice que no, cuando T' no se detiene sobre alfa. O sea, siempre me da una respuesta. Entonces, esto que sucede aquí está siendo equivalente a resolver el problema de la detención, lo que es un absurdo. Por hipótesis, yo sé que el problema de la detención es insoluble, por lo cual la máquina Y no puede existir. Si Y no existe, ¿qué es lo que sucede? Es que hay un error en la construcción de Y. O bien esta parte delta X es incorrecta y no existe, o bien la parte X no existe. Delta X, explicamos cómo fabricarla. Por lo tanto, la que no existe es X. No existe la máquina que resuelve el problema de la aceptación. Por lo tanto, absurdo, y P-accept no puede ser. ¿Sí? Que es lo que queríamos demostrar. Notemos entonces acá que estamos utilizando el hecho de que X siempre devuelve una respuesta por sí o por no, y estamos demostrando el hecho de que si yo respondo que sí, me estoy deteniendo sobre la cadena, y si llegara a responder que no, eso lo haría
en el caso de no detenerme sobre la cadena, ¿sí? De caer en un ciclo. Con lo cual, la máquina Y que termino armando resuelve el problema de la detención, ¿sí? Situación absurda. En este caso vemos cómo combinar entonces dos máquinas de Turing, X e Y, utilizando justamente estas propiedades de la reducibilidad que mencionamos antes. Con esto entonces terminamos este módulo y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias.